Ahora vamos a ver algo de derivadas. Tenemos la siguiente función de variable compleja y vamos a determinar su derivada y dónde no es analítica. Bueno, para el término de no analítico se refiere cuando no tiene derivada esta función. Vamos a buscar ese punto en específico donde la función se indetermina. Entonces, pues tenemos que derivar la función entonces de dz. Y aquí escribimos la función 1 más z entre 1 menos z. Aplicamos la regla de la división, que es el denominador al cuadrado. Luego sería el denominador, 1 menos z, por la derivada del numerador de z de 1 más z menos el numerador por la derivada del denominador de 1 menos z. Haciendo las operaciones, aquí me quedaría 1 menos z, aquí esto es 1 menos 1 más z menos 1 que divide al cuadrado del denominador, z al cuadrado. Si esto lo desarrollamos, me queda 2 de 1 menos z al cuadrado. Ahora tenemos que buscar, este es el inciso A, tenemos que buscar los puntos donde esta función, esta derivada se indetermina, y bueno, podemos ver que se indetermina en z igual a 1, ya no hay nada que hacer, o sea, el límite cuando z tiende a 1 de 2 de 1 menos z al cuadrado, si lo sustituyo directo, de hecho ya no hay forma de simplificarlo, y bueno, esto no existe. Entonces el punto donde no es analítico es en z igual a 1. Vamos a hacer otra ecuación, digamos, para determinar cuando una función es analítica, se utiliza esta relación, ¿sí? Que la vamos a aplicar para esta función armónica. Bueno, primero tenemos que determinar si es una función armónica. Una función armónica tiene, bueno, para que u sea armónica, se debe cumplir que la segunda derivada de u con respecto de x cuadrada más la segunda derivada de u con respecto de y cuadrada, bueno, más bien es la segunda derivada con respecto de y, sea igual a 0. Entonces el inciso A trata de que tenemos que demostrar esto, es primero que sea armónica, y después vamos a encontrar B tal que f de z sea analítica. Entonces, si se fijan, u es una función real, ¿verdad? Porque x y y son reales. Y tenemos que encontrar una v para generar una f que sea analítica o derivable. Bueno, entonces primero calculamos la primera derivada de u con respecto de x. Esto me quedaría, es un producto de x, el seno de y más el exponente, aquí sería con menos x seno de y menos y coseno de y, ¿sí? Y luego lo que debo de hacer es voy a, pues nomás a reagrupar los términos. El exponente de menos, aquí son menos, sería menos x seno de y menos x de menos x seno de y más y exponente de menos x coseno de y. El siguiente paso ahora es derivar otra vez con respecto de x. Entonces esto me va a dar lo siguiente. Tengo la doble derivada de u con respecto de x sería igual a... bueno, tendría que derivar lo anterior. Voy a poner el resultado. El resultado de esto sería menos 2e menos x seno de y más xe menos x seno de y menos y exponente de menos x coseno de y. Ok, ya que tengo esto, pues debo escribir ahora la primera derivada con respecto de y.
Entonces esto, ahí está lo que vale u, hay que derivarlo. Entonces este resultado, voy a escribir ya el resultado, x de menos x coseno de y más y exponente de menos x seno de y menos e de x coseno de y. Sí, ok, ya que tengo esto, pues tengo que sacar ahora su segunda derivada. Y esto, el resultado me queda menos x e de x, aquí va negativo, aquí también va negativo, menos seno de y más 2 exponente de menos x seno de y más y exponente de menos x coseno de y. Ya que tengo esto, debo sumarlos. Entonces la suma, se fijan, este término se elimina con este término se elimina con este y este término se elimina con este. Entonces a la hora de sumarlos llego a que se cumple esta ecuación, y si se cumple esta ecuación se dice que la función es armónica. Ahora debemos encontrar, digamos, una f tal que utilizando u sea analítica. Entonces la pregunta es ¿cuánto vale esa v? Bueno, entonces si utilizamos estas condiciones de Cauchy-Riemann, que las voy a escribir aquí, tenemos que la derivada de u con respecto de x debe ser igual a la derivada de u con respecto de y. Entonces yo ya tengo el perdón, este es de v. Sería así. La derivada de v con respecto de x debe ser igual a la derivada. No, a ver, la voy a escribir otra vez, perdón. La tengo también mal. Aquí no se puede hacer. Bueno. Lo escribo otra vez. Tengo que la derivada de b con respecto de y debe ser igual a la derivada de u con respecto de x. Y también tengo que la derivada de b con respecto de x debe ser igual a menos la derivada de u con respecto de y. Esto dice la condición de Cauchy-Riemann para que la función sea analítica. Entonces, utilizando estas ecuaciones yo debo encontrar la v. Entonces tengo aquí lo que vale la u, que es esto. Entonces primero la voy a derivar, que tengo la u, la voy a derivar con respecto de x. Entonces aquí tengo que es el exponente de x seno de y menos x exponente de menos x seno de y más y exponente de menos x coseno de y. Ahora debo derivar u, que u es la que tengo, la voy a derivar con respecto de y le voy a poner un signo negativo. Entonces haciendo esta operación sería el exponente de menos x coseno de y menos x coseno de y. Aquí me faltó el exponente de menos x menos y exponente de menos x seno de y, ¿sí? Entonces agarramos ahora la u y la derivamos con respecto de y le ponemos un signo. El siguiente paso que debemos hacer para encontrar ese valor de u es, vamos a tomar esta primera ecuación, y la voy a igualar a lo que está de este lado. O sea, lo que voy a hacer es u es igual a la integral del exponente de x seno de y, estoy tomando estas partes, menos x exponente de menos x seno de y más y exponente de menos x coseno de y de y a esto le voy a sumar una función de x que es la constante, ¿no? Como estoy integrando con respecto de y, una función acuérdense que cuando yo integro, los límites no están determinados, le debo sumar una constante. Es una constante con respecto de y, entonces sería así. Si yo desarrollo esta integral, me quedaría, voy a apuntar los resultados, sería y exponente de menos x seno de y
más x exponente de menos x coseno de y más f de x, ¿no? Ya está desarrollado. Ya que tengo esto, la pregunta es ¿cuánto vale f de x? Para encontrar f de x vamos a usar ahora esta. Vamos a derivar la ecuación u, que es esta. Aquí esto es u. La voy a derivar con respecto de x. Entonces me quedaría así. Menos e menos x seno de y menos x exponente de menos x coseno de y más el exponente de menos x coseno de y más la f derivada. Y esto lo voy a igualar a todo esto. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner aquí igual. Esto lo voy a separar. Entonces la ecuación de arriba debe ser igual a el exponente de menos x menos, bueno, menos x coseno de y menos x a la menos x coseno de y menos y exponente de menos x seno de x. Entonces aquí debo simplificar. Entonces este término se va con este y bueno, hacer operaciones para simplificar. Este se va con este y bueno, así sucesivamente. Con esto llegamos a la conclusión de que f, y también esto se va con esto, todo se hace 0, ¿no? Tenemos que f de esto debe ser igual a 0 y eso quiere decir que f de x es una constante pues arbitraria. Esto es un igual y llegamos a lo que vale el valor de b. El valor de b sería entonces de v sería más una constante arbitraria. Vamos a hacer otro ejercicio. No, pues ya sería todo, ¿no? Con respecto de derivadas. Entonces, esta relación le sirve para saber si una función es analítica y si es analítica es derivable, ¿no? Eso es lo que quiere decir que sea analítica.